Vamos a aprender cosas maravillosas esta mañana. Qué rica es la palabra de Dios cuando aprendemos de ella. Definitivamente nos sentimos como esos discípulos que caminaban con Jesús después de haber Él resucitado y caminaban con Él por el camino de Emaús. Ellos sentían, dice la Escritura, que le ardía su corazón cuando el Señor le hablaba de las Escrituras. Así queremos que el Señor haga arder nuestro corazón esta mañana, escuchando un mensaje maravilloso de Dios. Entonces, hemos titulado la enseñanza de hoy, de esta mañana, ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios? ¿Cómo podemos ser agradecidos con Dios? Hemos basado la enseñanza en el libro o en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de nuestro Señor. Muchos son los bendecidos y pocos los agradecidos. El texto original dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero con relación al agradecimiento, muchos son los que son bendecidos por Dios, muchos son los que Dios les ayuda, muchos son los que Dios hace milagros en ellos, muchos son los que Dios hace sanidades. Pero pocos son los que tienen una actitud de agradecimiento, pocos son los que tienen una actitud de gratitud para con nuestro Dios. En el texto que hemos leído, se nos narra o se nos cuenta el momento en el cual 10 hombres leprosos se presentan delante del Señor Jesucristo para que éste los sanara o para que éste les diera sanidad. Jesús, dice la Escritura, que envió a estos 10 hombres leprosos a que se presentaran delante del sacerdote. Y dice el texto bíblico que mientras iban por el camino fueron limpios, fueron sanos de su lepra. Ahora, de los 10 hombres que fueron limpios de la lepra, solamente uno se volvió a ser agradecido con Jesús, a darle gracias a Jesús por su sanidad. Ahora, la respuesta que dio Jesús en el verso 17 y 18 que acabamos de leer, en esos versos podemos extraer de esa respuesta que dio Jesús, podemos extraer un principio espiritual extraordinario para nuestra vida, o una enseñanza espiritual extraordinaria para nuestra vida que debemos tener muy en cuenta. Y es la siguiente: mire, nuestra ingratitud no le es indiferente al Señor. Nuestra ingratitud no le es indiferente al Señor. Mire, Jesús no le dio igual que los leprosos que fueran sanados se volvieran o no se volvieran a darle las gracias. No, a Jesús no le dio igual. Jesús le preguntó al que regresó: ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué? Porque Jesús esperaba que los 10, al verse sanos, se volvieran hacia Él a darle las gracias porque Él los había sanado. Jesús esperaba las muestras de gratitud de estos hombres porque habían estado tal vez mucho tiempo
con esa enfermedad. Ahora, a Jesús tampoco le gustó que los de su propia nación, que los de su propia raza, no se volvieran a darle la gloria a Dios. Solamente regresó uno y era samaritano. No era exactamente de la nación de Jesús. Ahora, reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor esperando para recibir nuestras muestras de agradecimiento? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces Jesús habrá preguntado por nosotros como preguntó por los 9 que no llegaron a darle las gracias? ¿Cuántas veces habrá preguntado el Señor por nosotros cuando nos ha ayudado, cuando nos ha protegido, cuando nos ha sustentado, cuando ha hecho un milagro a nuestra vida, cuando ha traído sanidad a nuestra vida y no hemos sido agradecidos? ¿Cuántas veces Jesús habrá preguntado por nosotros? Ahora, ahí hay una estadística que siempre la recordamos. Solo el 10% de los que fueron sanos regresó a dar las gracias. El 90% no dio las gracias a Dios por recibir tan grande beneficio en su vida como fue la sanidad física. Ahí podemos ver que por naturaleza el ser humano tiende a ser desagradecido. Por eso es importante que si es necesario nos esforcemos y nos obliguemos, mientras aprendemos y hacemos del ser agradecido un hábito, nos obliguemos a agradecer a Dios por cada cosa que Él hace en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios? Primero, reconociendo que la mejor muestra de agradecimiento es con nuestra propia vida. Leamos el libro de Romanos capítulo 12 verso 1. Dice así la escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida misma es el principal instrumento de agradecimiento a nuestro Dios. Nuestra vida de obediencia, nuestra vida del caminar con Dios, esa debe ser a diario nuestra forma de agradecerle a Dios. La palabra de Dios nos invita a que usemos la razón para que reconozcamos la misericordia de Dios para con nosotros. Y al momento de reconocer esa misericordia, entendamos que tenemos que ser agradecidos con Dios. Y tenemos que ser agradecidos y por ese agradecimiento, o más bien por esa misericordia de Dios, en agradecimiento a esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, definitivamente presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor. ¿Y qué quiere decir esto de presentar nuestro cuerpo vivo en sacrificio vivo? Quiere decir privarnos de los placeres pecaminosos de este mundo y definitivamente ser agradecidos con Dios, haciendo un sacrificio y un esfuerzo por serle fiel y también por servirle siempre. Eso espera el Señor de nosotros, que por agradecimiento a tanta misericordia definitivamente entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para hacerle agradable con nuestra vida al Señor como muestra de agradecimiento. Ahora tenemos que hacernos una pregunta muy importante: ¿qué tanto agradecimiento muestra mi propia vida a Dios? ¿Será que tu estilo de vida a diario muestra que estás agradecido con Dios? Esa es una pregunta que debes hacerte muy íntimamente. Ahora, ¿cómo podemos entonces ser agradecidos con Dios? Segundo punto: valorando lo que Dios nos ha dado. Escúchalo bien, valorando lo que Dios nos ha dado. Leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 11, lo que dice la palabra del Señor. Dice: pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, debemos reconocer que Dios no nos da cosas malas. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios nos da es bueno para nosotros. Entonces, si es bueno para nosotros todo lo que el Señor nos da, dejemos de quejarnos y empecemos a ser agradecidos con nuestro Dios. Empecemos a mostrar gratitud por todo lo que Él nos ha dado y que muchas veces nosotros no merecíamos que nos las diera. Ahora, valoremos a nuestros hijos, por ejemplo. Valoremos a nuestros hijos. La palabra de Dios dice: herencia del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Así que Él nos los dio. Valoremos a nuestros hijos. Pero también tenga en cuenta algo: no espere a que estén enfermos para valorarlos. Valórelos en todo momento, simplemente porque es un regalo de nuestro Señor, es una recompensa de nuestro Dios. Valoremos nuestra familia, y no solo cuando se está perdiendo la familia, sino en todo momento. Valoremos nuestro trabajo, porque es Dios seguramente quien nos abrió las puertas para ese trabajo. Valoremos nuestro negocio, porque es Dios quien lo sostiene y quien lo mantiene y lo hace prosperar. Valoremos nuestra casa, porque seguramente es Dios quien nos la ha regalado. Tantas otras cosas que debemos valorar. Valoremos lo que Dios nos da como la más grande muestra de agradecimiento por todas las cosas que Dios hace por nosotros. Ahora, hemos visto 2 puntos. Veamos un tercer punto de cómo podemos ser agradecidos con nuestro Dios. Tercero, podemos ser agradecidos con Dios cuando cuidando lo que Dios nos ha dado. Cuidando lo que Dios nos ha dado. El libro de Proverbios, en el capítulo 27, en el verso 18, dice una gran verdad. Dice así la Escritura: quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Dios nos ha dado una higuera y tenemos que cuidarla, y también tenemos que ser agradecidos porque Dios nos las ha dado. Si Dios te ha dado un ministerio, cuídalo, aprécialo y comprende que es Dios quien te lo ha confiado. Dios te ha dado un trabajo. Si Dios te ha dado un trabajo, no seas irresponsable. Si Dios te ha dado un trabajo, esfuérzate y sé diligente. Si Dios te ha dado ese trabajo, valóralo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando lo pierdas, no le eches la culpa a otro. Más bien reconoce que tú has sido quien ha descuidado la higuera que el Señor te ha confiado. Tenemos que valorar lo que el Señor nos ha dado. Dios te ha dado la salud. Cuídala, protégela. Es una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado. De los más grandes privilegios que es tener salud. Tenemos que cuidarnos en esta época, en estos tiempos donde hay tantas enfermedades. Definitivamente el Señor espera que nosotros, como una muestra de agradecimiento por darnos la salud, valoremos eso que el Señor hace y nos cuidemos nuestra salud. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿estás siendo agradecido con Dios cuidando lo que Dios te ha dado? Esa pregunta debes tenerla bien clara en ti y responderla muy sinceramente para ti mismo. Un cuarto punto de cómo podemos ser agradecidos con Dios es el siguiente: ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios? Sirviendo al Señor por gratitud, no por interés. En el libro de Hebreos, capítulo 12,
verso 28, dice así la Escritura, la palabra del Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La palabra claramente nos manda a que, como una muestra de nuestro agradecimiento o de gratitud, sirvamos al Señor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que con todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo, nosotros como una muestra de gratitud, definitivamente seamos buenos siervos fieles y permanentes. Ahora, tenemos que servir a Dios desinteresadamente, no pensando en las bendiciones que vamos a recibir por servirle, porque eso simplemente es añadidura, sino simplemente servirle porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, debemos servirlo como una muestra de gratitud, no por lo que Él nos dará, sino por lo que Él ya nos dio. Porque Dios nos ha dado muchas cosas. Principalmente el Señor nos ha dado salvación. El Señor nos ha dado perdón de pecados. Él ha tenido misericordia de nosotros. El Señor nos ha liberado porque tal vez estábamos presos en muchas cosas, pero Él nos ha liberado. Y sobre todo, el Señor nos ha dado vida eterna. Porque desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestros nombres han sido escritos en el libro más importante para nosotros, que es la vida eterna. Porque lo más importante en la vida del ser humano no es las grandes cosas que tiene o que consigue, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿De qué sirve ganarte? Decía Jesús, ¿de qué sirve ganarte el mundo entero? Pero si pierdes tu alma, si tu alma no va al Señor, sino que va a un tormento eterno y a la destrucción en el infierno y en el lago de fuego, ¿de qué sirve todo lo demás? Escuchemos lo que decía el hombre rico y Lázaro. Lázaro fue al seno de Abraham, pero el hombre rico fue a tormentos. Y estando allí pedía que alguien le avisara a su familia. No seamos como estos hombres. Amemos lo que Dios nos ha dado, porque este mundo es pasajero, es poco tiempo, es corto, pero lo que viene después de esto, lo que ha prometido nuestro Señor, es eterno, y eso es más valioso que cualquier cosa que podamos tener en este mundo. Ahora, hemos aprendido cosas importantes. ¿Por qué? Porque este año ha sido un año difícil, un año complicado, de muchos contagios, muertes, ¿verdad? De mucho sufrimiento, de mucho dolor, de crisis económica. Pero a pesar de todo eso, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha sostenido, Dios ha estado con nosotros. ¿Y cómo no vamos a ser agradecidos con Él? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con Él? Él, además de que nos ha dado salvación, perdón de pecados, nos ha dado vida eterna, nos dio a su Hijo para salvarnos. Además de eso, Él este año ha estado allí guardándonos de todo mal, allí sosteniendo nuestra vida. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a hacerlo? Y hoy hemos aprendido 4 cosas importantes que debemos practicar en nuestra vida para poder ser agradecidos con Dios. Y yo quiero recordarla porque esto, lo importante es que quede guardado en nuestro corazón. ¿Cómo podemos ser agradecidos con el Señor? Reconociendo que la mejor muestra de agradecimiento es con nuestra propia vida. ¿Cómo podemos ser agradecidos con Dios? Segundo, valorando lo que Dios nos ha dado. Tercero, cuidando lo que Dios nos ha dado. Y cuarto, sirviendo al Señor por gratitud, no por interés. Aquí hay que hacernos una pregunta antes de terminar. ¿Estás sirviendo al Señor con gratitud? Porque el Señor quiere que esa sea tu actitud, con gratitud. Todo lo que hagas, dice la Escritura, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, hazlo con gratitud,
porque Él ya te dio lo más importante, Él nos dio lo más importante, que es la salvación, la vida eterna. El Señor espera que en estos días, que ya está a punto de terminar este año 2020, que muchos quisieran que ya se acabara por todas las situaciones que hemos tenido que vivir, pero el Señor espera que antes de que expire, se acabe el año 2020, tengamos un corazón agradecido. Seamos agradecidos con Dios y lo demostremos con nuestra vida, lo demostremos valorando lo que Él nos ha dado, lo demostremos cuidando lo que Él nos ha dado y lo demostremos sirviéndole siempre con gratitud. Dios espera entonces que tú y yo hagamos esa parte. No seamos como esos 9 leprosos, ingratos. Recibieron de Dios pero fueron ingratos. No seamos como ellos. Imitemos esa actitud de ese samaritano que regresó, se postró a los pies del Señor a agradecerle por salvarlo de esa enfermedad, por sanarlo de esa enfermedad. El Señor es bueno y quiere lo mejor para nosotros, y cuando se lo pedimos, Él nos lo da, pero Él espera de nosotros gratitud. Él espera de nosotros que mostremos agradecimiento. Así que si Dios ha tocado tu corazón esta mañana, yo quiero que hagas una oración conmigo, porque tal vez hemos sido ingratos, hemos hecho parte de ese 90% de personas ingratas, pero no seamos más de ese gran porcentaje, sino hagamos el esfuerzo y el sacrificio de hacer parte de ese 10% de gente agradecida. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, que hoy nos recuerda un principio muy importante, el principio de ser agradecido contigo. Entendemos, Señor, que cuando te damos gracias por lo que tú nos das, definitivamente tú nos das más de lo que inicialmente nos diste. El leproso fue agradecido contigo y regresó, y no solamente recibió su sanidad, sino que también recibió salvación para su alma. Hoy te doy gracias, Señor. Hoy te doy gracias por esta palabra, porque nos da un pellizco para definitivamente volver a incluir en nuestras oraciones agradecimiento, muestras de agradecimiento. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón si con nuestra vida no hemos sido agradecidos, si con nuestro estilo de vida no hemos sido agradecidos de ese acto tan extraordinario que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Perdónanos si hemos dado nuestro pie a los placeres pecaminosos de este mundo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a mostrar con nuestra vida que estamos agradecidos por el sacrificio tuyo en la cruz, que estamos agradecidos por lo que has hecho y por lo que nos has dado. Ayúdanos a mostrar con nuestro sacrificio vivo y un esfuerzo permanente, y siéndote fieles y sirviéndote, que en verdad estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres un Dios bueno que siempre nos da cosas buenas. Señor, ayúdanos a valorar lo que nos has dado, porque a veces simplemente porque convivimos a diario con esas cosas y personas que nos has dado, a veces por la cotidianidad dejamos de valorarlos. Pero hoy te pedimos perdón y te pedimos, Señor, danos un corazón sensible para ser agradecidos contigo permanentemente por todas esas personas maravillosas que has puesto a nuestro alrededor, pero también por las cosas materiales que nos has dado, y sobre todo por las cosas espirituales que ya hemos recibido a través de Jesús. Señor, ayúdanos a valorar la familia, a valorar el trabajo, a valorar, Señor, los hijos, a valorar la casa, a valorar, Señor, los momentos de paz, de tranquilidad que tú nos das, a valorar el Espíritu Santo, a valorar la congregación, la iglesia, a valorar, Señor, este tiempo que tú nos has permitido vivir. Ayúdanos, Señor, a valorarlo. Ahora también te pedimos que nos ayudes a cuidar lo que nos has dado, porque hasta ahora hemos sido descuidados en muchas cosas, y muchas cosas espectaculares que nos has dado hoy tal vez ya no sirven, hoy tal vez ya no están funcionando porque no las cuidamos. A veces no cuidamos el trabajo y perdimos el trabajo, descuidamos el negocio porque no cuidamos, Señor, lo que tú nos has dado. Algunos han descuidado el ministerio, en lo que tú los has puesto, en lo que tú los has llamado, pero hoy te pedimos perdón, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que todos se encaucen y te
todos empiecen a cuidar lo que tú has puesto en sus manos, lo que tú les has confiado. Padre, en el nombre de Jesús, también te pedimos que pongas un corazón de siervo en nosotros, porque por gratitud a todo lo que has hecho por nosotros, queremos ser agradecidos contigo, sirviéndote en todo tiempo. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos que nos des un corazón agradecido que te sirve todo el tiempo. Perdónanos si hemos hecho de todo menos servirte. Perdónanos si antes te servíamos más y ahora simplemente no lo hacemos. Perdónanos si hemos disminuido nuestro deseo de servirte. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que pongas en nuestro corazón un corazón agradecido. Que seamos como ese samaritano que regresó y se postró a tus pies a decirte gracias por sanarme, gracias por sacarme de esto, gracias por darme una nueva oportunidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, no solamente hoy cuando escuchamos este mensaje, sino todos los días de nuestra vida. Que la palabra gracias, que la actitud de gratitud esté enraizada en nosotros, para que todos los días ese sea nuestro más ferviente deseo, agradecerte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque en todo tiempo tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, y este año definitivamente has demostrado ser un Dios bueno y un Dios fiel, que nos ama y nos sostiene en medio de cualquier circunstancia, por más difícil que sea, y que has demostrado que tú eres un Dios que nos ama, pero que nos ama con abundancia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Señor. Estamos agradecidos contigo porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.